Capítulo 3. Palabras. Por Susana Rodríguez. Palabras que digan lo siento, palabras de arrepentimiento, palabras para demostrarte que me equivoqué, palabras de lo más profundo que lleguen hasta el fin del mundo, no importa si hay que repetirlas una y otra vez. Perdón. La casa de mis padres estaba a solo 5 minutos de la nuestra, y al acercarnos, mi madre me dijo: deja tus cosas en el auto hasta que hablemos con tu papá. Era obvio que tenía miedo a su reacción. Yo también. Al entrar por la puerta de su casa, sentía un gran peso sobre mis hombros. Lo vi sentado en su silla favorita, y con el corazón en la mano, me acerqué a él y me senté cabizbaja a su lado. Rápido me preguntó por Ricardo, y de nuevo comencé a llorar. Con un nudo en la garganta y una vergüenza paralizante, le dije las palabras que jamás él pensaba escuchar de mis labios. Papi, le fui infiel y me echó de la casa. Allí, una vez más, en tan solo un espacio de horas, experimenté lo que era herir a un ser querido con palabras desastrosas. Mi padre me rogaba que le dijera que tan solo era una broma de mal gusto, que no era verdad y que todo estaría bien, pero esa pesadilla no se podía evitar. La cruel realidad del pecado había dejado otra víctima en su rastro. Mi padre, herido y angustiado, no podía entender lo que estaba sucediendo, y poniendo su cabeza entre sus manos, se echó de rodillas y comenzó a orar. Pocas veces he visto a mi padre llorar así, y me partió el alma. Al pasar un breve tiempo, me hizo la gran pregunta para la cual yo no tenía respuesta. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Ricardo que tanto te ha querido? No sabía qué decirle. Sus palabras fueron como puñaladas en mi corazón, y me dejaron sin ganas de vivir. No había cómo consolarlo, y mientras más asimilaba lo acontecido, más se enojaba. ¿Cómo pudiste hacerle eso a nuestra familia? Preguntaba con dolor y confusión. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Cómo vamos a enfrentar a la mamá y la abuela de Ricardo? Sentada en el sillón, con lágrimas en mis ojos, me sentía cada vez más pequeña con cada pregunta que él me hacía. No pude aguantar más, y levantando mi cabeza, miré hacia la puerta de la casa y salí corriendo. Quería desaparecer, pero ¿a dónde iría? No tenía dinero ni transportación. No podía llamar a nadie por miedo a lo que dirían. Así que regresé a casa de mis padres, y me encerré en una de las habitaciones. La noche más oscura de mi vida. Mi vida había sido una bendecida. Tenía casa, auto, negocio y una cuenta bancaria. Ahora, todo había desaparecido en menos de un instante, y esa triste y amarga realidad me cayó encima como un balde de agua fría. Encerrada en esa habitación anhelaba solo un poco de silencio y poder esconderme por un instante de lo que sabía que me esperaba. Necesitaba escuchar la voz de Dios. Le rogué que me diera una señal divina de que todo iba a estar bien, y que yo sobreviviría la noche, ya que cada minuto que pasaba, mi mente contemplaba una y otra manera de terminar con mi vida. En ese momento, sentada en el piso de la habitación, pude oír la conversación de mis padres al otro lado de la puerta. Mi padre había decidido salir a encontrarse con Ricardo para intentar convencerlo de que me perdonara y me diera otra oportunidad. Él estaba desesperado. Escuché cuando le dijo a mi madre que hacía unas semanas atrás, una joven de la iglesia había sido confrontada con la prueba de adulterio y él la había amonestado con palabras fuertes y sin compasión. Ahora aquí, se encontraba con una hija que era igual que ella, una pecadora, adúltera. ¿Qué dirá la gente? Mi madre le gritó: cállate. ¿No sabes que lo que la gente diga no importa? Lo que importa es tenerla viva. Ella no quiere vivir, no tiene valor de sí misma, y temo que vayamos a perder a nuestra hija. Tenemos que ayudarla a sobrevivir esto, porque no tiene a nadie más a su lado, sino a nosotros. Al escuchar estas palabras, me hundía cada vez más en depresión. Sentía que mi cuerpo se estaba apagando lentamente, y comencé a verme y sentirme fuera de mí misma. Lo que veía era una mujer patética en posición fetal que no era digna ni de lástima. Me escondí debajo de la cama y comencé a llorar desconsoladamente. ¿Qué sería de mí? ¿Quién era? ¿Podría Dios amarme todavía? ¿Por qué hería al hombre a quien amaba? ¿Sería posible lograr algún día su perdón? Esa noche fue eterna. Lloré y grité en mi almohada en aquel piso duro y frío debajo de la cama hasta la madrugada. ¿Por qué debajo de la cama? Porque era el lugar que yo merecía.
No me sentía digna de estar en un lugar cómodo, de sentir una cama suave cuando yo había causado tanto dolor. Solo podía pensar en la cara de Ricardo, llena de disgusto y tanta rabia, mientras se alejaba de nuestra casa y se subía al auto. Me odiaba y jamás querría saber de mí, aquella esposa que él había escogido 4 años atrás y a quien le había prometido nunca abandonar, tanto en las buenas como en las malas, en enfermedad y salud, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, yo rompí aquel pacto y todo lo sagrado de nuestro matrimonio con una horrible decisión. Fue un acto egoísta que destruyó todo lo bello que teníamos. Todo en la vida tiene sus consecuencias, y esta amarga pastilla era mía para tragar. Así que, el piso y yo nos hicimos uno. El lugar más bajo para la persona más sucia que estaba hecha pedazos. Mi madre me tocaba la puerta insistentemente, pero yo no le abría. No quería comer ni beber, aun eso me parecía demasiado para mí. Me rogaba que no hiciera nada drástico y la escuché pidiéndole a Dios que me confortara. Pero no había aliento para mí esa noche, ni tampoco palabras de Dios en mi tiempo de angustia y dolor. Solo un silencio que desvanecía mi alma y me reafirmaba que esta crisis que yo había creado la tendría que enfrentar sola. Vi la puesta del sol y su salida desde debajo de esa cama. Cuando salí a usar el baño esperaba que mi padre me abrazara, así como un niño anhela ese regalo que ha estado pidiendo todo el año para la Navidad. Pero no se dio. El silencio de mi padre y las súplicas de mi madre para que comiera algo fueron demasiado para mi frágil corazón. Palabras de sanidad y restauración. Mi madre, siguiendo un consejo que le dieron, me envió a quedarme con una amiga de la secundaria, quien estaba en la universidad, a unas 6 horas de distancia más al norte. Allí continuó mi llanto y mi silencio. No comía y me refugié en la oscuridad toda esa larga semana que estuve ahí. Al fin, mi amiga, temiendo por mi vida, le pidió a mi madre que me recibiera de nuevo, porque temía que no sobreviviera y, sin duda, no sabía cómo ayudarme. Yo era un alma perdida, y me movían de un lado para otro como un yo-yo. Nadie sabía qué hacer conmigo. Cuando regresé a la casa de mi madre, fui directo a la habitación a esconderme debajo de la cama. Los días y las noches se me juntaron. Perdí el concepto del tiempo, repasando en mi cabeza todo lo que había hecho. Me inundaban aquellas palabras dolorosas dichas por aquellos que antes me amaban y que ahora tan fácilmente me habían dado la espalda. Ninguna amiga me llamó. Ninguno de nuestro círculo de amigos me visitó, ni siquiera para preguntarme por qué lo había hecho. Fue como si yo hubiera dejado de existir. Este fue un tiempo muy solitario para mí. No me atreví a preguntarle a mi madre si Ricardo me había llamado, porque sabía cuál sería la respuesta. Un día ella me pasó una nota debajo de la puerta para decirme que se iba al doctor y que yo necesitaba comer algo. Para este tiempo, mi estómago se había reducido y los dolores de cabeza que sentía por no comer eran fuertes. Salí del cuarto creyendo que no había nadie ahí. Al entrar a la cocina, vi a mi padre sentado en la mesa leyendo la Biblia. Mis ojos estaban hinchados de llorar toda la noche sin dormir, mi espalda magullada de dormir en el piso y mi pelo lleno de nudos. Él estaba sorprendido por mi apariencia. Yo ya no era algo agradable de ver, sino un recordatorio severo de lo que el pecado hace en una vida. Me pidió que me sentara y comenzó a orar por mí. Sus palabras se convirtieron en lenguas celestiales que yo no podía entender, pero podía ver muchas lágrimas corriendo por su cara. Sabía que Dios estaba ahí, porque me sentía diferente. Sentía calor, y aunque no entendía lo que mi padre decía, sabía que esas palabras eran para mí. Él dijo: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Jeremías 15, 19, 20, RV 60. Me dijo: mi hija, soy tu padre quien te ama, no importa lo que hayas hecho. Deja el pecado y yo te restauraré. Estas eran las palabras que yo había anhelado oír. Venían de la fuente más inesperada, mi padre terrenal, que estaba tan bravo y herido que ni siquiera me podía mirar.
No hay palabras que puedan describir cómo me sentí en ese momento. Solo puedo decir que fue como si estuviera en lo profundo del mar en plena tormenta y alguien me hubiera tirado un salvavidas para rescatarme. ¿Podría ser real? ¿Estaba soñando? ¿Sería que mi mente me estaba engañando después de no haber comido por tantos días? ¿Me estaba diciendo mi Padre Celestial por medio de mi Padre terrenal que Él me amaba? Después de todo lo que yo había hecho, había aún una oportunidad para mí. Mi padre abrió los ojos y me abrazó. El abrazo más dulce que jamás había experimentado vino de mi papi. Me dijo: mi hija, la Biblia está llena de hombres y mujeres e incluso reyes que pecaron, pero se volvieron del pecado y Dios los restauró. La Biblia habla del rey Manasés, quien a los 12 años heredó el reino de su padre Ezequías, y reinó por 55 años. Parte de esos 55 años fue haciendo pura maldad. Segunda de Crónicas 33, 9, 13, RB 60, dice: Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones, que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mi padre continuó hablando estas palabras que estaban comunicando vida a mi mente y a mi alma agotada. Necesitaba ese maná de lo alto. El rey Manasés representaba todo lo que era malo y le airaba a Dios, desobedeciendo de continuo a sus mandamientos. Sacrificó a sus hijos y causó mucho dolor. Cuando al fin fue capturado, estando en angustia, él oró ante Jehová su Dios. Orar aquí significa pedir algo formal y ansiosamente. Estoy seguro que le suplicó a Dios con la última gota de fuerza que tenía. Así yo me sentía. Yo necesitaba esa oración de súplica al Señor. Necesitaba que Dios me oyera y viera mi corazón contrito. Dios pudo perdonar al rey Manasés y todo lo malo que había hecho, hasta el punto de restaurarlo. La Biblia dice que lo restauró a su reino. Al leer esto, mi corazón se llenó de esperanza. Esperanza de que algún día yo también pudiera verme restaurada a mi pequeño reino. De que los oídos y el corazón de mi Padre Celestial pudieran moverse por mis oraciones humildes y restaurarme a lo que había perdido por mi pecado. ¿Cómo es que Dios no te va a perdonar? Mi padre me dijo: ¿cómo es que yo no voy a perdonar a mi única hija? Yo estoy aquí para ayudar a restaurarte a una vida plena en Cristo, como la que Cristo quería que tuvieras. Entonces comenzó a desglosar y explicar el versículo que Dios me había dado. Lo recibí todo y recordé el primer versículo que había memorizado cuando niña. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré, y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 1, 3, RB 60. Ahí estaba, con sus palabras delante de mí y mi padre dispuesto a explicármelas con amor. Ese era el Dios que conocía mi nombre antes de yo nacer, el Dios de mi niñez. Aquel que me vio casarme y después fallarle, pero aún así me amaba sin condiciones. Él todavía amaba a Susana. Después de tener esa conversación con mi padre acerca de las palabras de Dios, sentí hambre y comí un poco. Me retiré a mi cuarto, y por primera vez en varias semanas, dormí en la cama. Me dormí repitiendo Jeremías 15, 19, 20 en mi mente. Estaba cansada, pero mi corazón tenía ganas de conocer más acerca del Dios que servía, pero, en realidad, no conocía. No pierdas la esperanza. Es importante entender, y no puedo enfatizar lo suficiente, cuán grande es el amor de Dios. No importa hasta qué punto el pecado, o la naturaleza de ese pecado, te ha llevado, Dios siempre te perdonará y restaurará, cuando hay un corazón realmente contrito y arrepentido. Yo necesitaba oír que no había pecado que me separara del amor de Dios.
que nuestro Dios es un Padre amoroso que estaba dispuesto y era capaz de perdonarme. Varios días más tarde, recibí una llamada de Rachel, la prima de Ricardo. Ella y yo habíamos tenido una relación estrecha y estaba muy preocupada por mí, pero temía llamarme o comunicarse conmigo, o si debía involucrarse, ya que Ricardo estaba muy enojado y ella era su pariente. Aún así, se arriesgó y me llamó. Recuerdo la voz alegre de mi mamá cuando me tocó la puerta y me dijo que Rachel estaba en el teléfono para mí. Acepté la llamada y la saludé. Me preguntó cómo estaba y yo solo suspiré. Ella sabía que esto no había sido fácil para mí. Me preguntó si todavía amaba a Ricardo. Le dije que sí, y ella respondió que no había nada imposible para Dios. No pierdas la esperanza, aunque te parezca que no la hay. Estoy orando por ti. Le pregunté cómo estaba Ricardo, ya que no había sabido de él en varias semanas. Me dijo que no estaba bien, que no comía, y que permanecía muy herido y enojado. Ella no podía creer que ninguna de nuestras amistades me había venido a ver. Pero estaba feliz de que yo había aceptado su llamada, y me dijo que pronto me llamaría otra vez. Colgué con el corazón cargado, pero a la vez alegre de que alguien se había acordado de mí. Más tarde, mi papá y yo nos sentamos a leer la Biblia juntos, como habíamos comenzado a hacer todos los días. Me gustaría poder decir que milagrosamente mi estado emocional había cambiado y me sentía mejor, pero era una lucha diaria. Estábamos sentados en la mesa leyendo, cuando alguien tocó a la puerta. Era uno de los amigos de Ricardo, y me sentí un poco feliz de ver que había venido a visitarme. Cuando se sentó a la mesa, me preguntó cómo estaba, y antes de terminar de responderle, me dijo rápidamente: Susie, estoy aquí para entregarte los papeles de divorcio. Por favor, fírmalos y no hagas que esto sea más difícil de lo que es para Ricardo. Yo sabía que Ricardo quería divorciarse de mí, porque me dijo que nunca más quería volver a verme, pero no me imaginé que pasara tan rápido, ni esperaba que enviara a su amigo, a nuestro amigo, para servirme con los papeles de divorcio. Corrí a mi cuarto y me escondí debajo de la cama. Lloré sabiendo que él estaba esperando por mi firma allá afuera. ¿Qué debía hacer? Le dije a Dios: me he apartado del pecado, Señor. He pedido tu perdón. Por favor, Dios, por favor. ¿Qué debo hacer? Los papeles decían que yo estaba cediendo todo. Cedía todo aquello por lo que había trabajado tanto durante nuestro matrimonio. Me quedaría sin nada. Sin casa, sin auto, sin negocio, y más que nada, sin Ricardo. Cerré mis ojos y dije: Señor, ¿estás ahí? De pronto, vino a mi mente una vez más Jeremías 15, 19, 20, y sentí una paz que me sobrecogió. En ese momento, supe en mi corazón que Dios me restauraría todo lo que el enemigo me había robado. También sabía que sería una labor ardua recuperarlo, pero no estaba sola. Salí de la habitación y me dirigí hasta donde estaba esperando nuestro amigo, un tanto impaciente. Dije para mis adentros: confío en ti, Señor. Entonces entregué con mi firma todo lo que había sido nuestro y me quedé sin nada más que la ropa que todavía estaba en bolsas de basura. Regresé al cuarto y me arrodillé en el suelo, y grité: Jesús, te necesito. No te olvides de mí. Yo sé que estoy rota, pero tú puedes restaurarme. Quizás no valga mucho, pero todavía estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas. Jesús, no te olvides de mí. Habían pasado algunos días después de firmar los papeles de divorcio, cuando recibí otra visita. Esta vez era un amigo que trabajaba con los jóvenes en la iglesia. Se sentó en la sala de mis padres, conmigo, y me preguntó cómo estaba. Me dijo que él y su esposa estaban orando por mí. Esto me hizo mucho bien, ya que no tenía a nadie con quien hablar, aparte de mis padres. Me contó que sus padres habían sufrido la infidelidad y conocía bien el dolor que trae a la familia. Me habló palabras de esperanza y aliento, y pude sentir su preocupación sincera por mí. Quizás nunca sabrá lo mucho que esto significó para mí. Fortaleza en su palabra y la oración. La casa de Ricardo estaba muy cerca de la de mi mamá, y yo había comenzado a conducir con mi madre tarde en la noche para orar por mi hogar y por el corazón de Ricardo. Este fue solo el comienzo de muchos y muchos momentos de guerra espiritual en el auto de mis padres.
Había comenzado a levantar guerra contra todo lo que me mantenía separada de mi hogar y de Ricardo. Oraba día y noche. Me salieron callos en las rodillas y no me importaba. Tenía una meta y poseía las promesas de Dios. Su palabra comenzó a sostenerme y era lo único que deseaba junto con estar en su presencia. Despertaba muy temprano, al amanecer, para buscar el rostro y la fuerza de Dios. Continuamente escuchaba música de adoración en mi habitación. Tenía un disco compacto que estaba puesto para repetir y volvía locos a mis padres, pero entendían que lo necesitaba para pasar el día. Necesitaba que todo fuera positivo alrededor de mí todo el tiempo. Estaba muy frágil en mi espíritu, mente y cuerpo, y si no estaba en su presencia y de rodillas, me asustaba. Cualquier noticia, por pequeña que fuera, me podía tumbar. La abogada que Ricardo usó me envió unos papeles, y ahí estaba la fecha para la corte y el fin de nuestro matrimonio legal. El día llegó, y como siempre, me desperté temprano para tener mi momento de comunión con Dios. Me preparé y salí con mi mamá al centro de la ciudad donde estaba la corte. Nos perdimos un poco y fue difícil estacionar, por lo que llegamos un poco tarde. Entré y vi a Ricardo en el elevador por primera vez en mucho tiempo. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Quería correr hacia él y abrazarlo. Se veía muy delgado, diferente. Ahí estaba junto a su abogada, el hombre que yo amaba, el hombre con el que había compartido muchas risas y lágrimas, el hombre cuyo corazón yo había despedazado. Su abogada se viró y le dijo: "No tienes que hablar con ella, ni la mires". Sus palabras fueron tan frías y rudas, y pensé, esta mujer ni siquiera me conoce. Él salió del elevador y me dijo: "¿Por qué estás aquí? No tenías que venir. No estás disputando nada. No tenías que venir". Pero yo nunca recibí ese mensaje de la oficina de la abogada. Fue un momento muy doloroso y humillante que no tenía que haber ocurrido, pero los planes de Dios no son los nuestros. Le pedí disculpas, di media vuelta y bajé los escalones de la corte con lágrimas bañando mi rostro. Quería gritar por el dolor inmenso que sentía, pero le susurré a Dios: "Sé que estás conmigo y confío en ti, Señor". Mi vida de oración me iba fortaleciendo y sentía a Jesús junto a mí cada instante. Diariamente comencé a visitar un parque con mi papá, intentando caminar un poco, ya que las rodillas me dolían mucho debido al tiempo que pasaba arrodillada en oración. Al principio caminaba 1,5 kilómetros al día, que luego se convirtieron en 3 kilómetros, y más adelante fueron 6. Mi padre siempre se sentaba debajo de un árbol y me observaba caminando y hablando con mi amigo Jesús. Me hacía mucho bien salir y ver el sol, los árboles y toda la hermosa creación de Dios que había en ese parque. Disfrutaba esas caminatas cada día con mi compañero constante que nunca estaba lejos, viéndome caminar. El día de su cumpleaños. El cumpleaños de Ricardo se acercaba y quería darle algo especial, pero no tenía dinero, así que decidí prepararle unas galletitas. El día de su cumpleaños las envolví en una pequeña caja la cual decoré con un lazo azul. Busqué en mis bolsas de basura algo decente de vestir y decidí arreglarme el pelo de una manera diferente, ya que hacía mucho tiempo que no había hecho nada para tratar de lucir bonita. Le pedí a mi madre que me llevara a su casa y que esperara en el auto. Conseguí el valor para caminar hasta la puerta, en vez de hacerlo de lejos como había hecho tantas veces de noche con mi mamá, orando y declarando sanidad para el corazón de Ricardo y la restauración de nuestro matrimonio. Llegué a la puerta y encontré ahí, por lo menos, 6 regalos envueltos perfectamente en cajas pequeñas y grandes. Para mi sorpresa, una de las etiquetas decía: "Para Ricardo, mi cantante favorito". Era de una amiga mía que asistía a mi iglesia, y al leer las demás, vi que todos los regalos eran de otras chicas de la iglesia. Me sentí enojada, pero sobre todo herida. Ahí estaban, las muchachas que yo había creído que eran mis amigas, de quienes yo había esperado y esperado con mucha paciencia que me llamaran o vinieran a verme en el momento más bajo de mi vida. Pero ellas nunca llegaron. Con rapidez estaban formando una línea para tratar de conquistar el corazón de Ricardo. No les importaba que estaba hecho pedazos, ni mucho menos que el mío estaba triturado. Pero después de todo, ¿cómo podía estar brava si yo fui la que rompió su corazón y por causa de mi pecado lo había dejado libre para hacer lo que quisiera?
No tenía nada que opinar en el asunto. Había perdido el derecho. Toqué a la puerta con temor, por lo que me diría. ¿Serían palabras airadas repletas de disgusto? ¿Podría pararme ahí y aceptarlas? El temor fue demasiado para mí, y dejé la cajita junto a las otras cajas maravillosas y me fui caminando. Cuando llegué a la cerca, él abrió la puerta y dijo: ¿Qué hay? Solo quería desearte un feliz cumpleaños, y darte esta cajita de galletitas que te preparé, contesté dando la vuelta hacia él. Miró la caja y me miró a mí, y puso los ojos en blanco. Estaba disgustado y no lo podía ocultar. Mi corazón decayó. No te molestaré más. Solo quería darte algo en este día especial. De repente pensé, ¿por qué es tan especial? ¿Cómo se me ocurría desearle un cumpleaños feliz si yo era la razón de que fuera uno tan triste? Era por mi culpa que él estaba adolorido. Y mirándolo a sus ojos, vi un destello de ese dolor. Era muy aparente y me sentí como una tonta parada ahí entre los globos, las flores y los regalos que le habían dejado en la puerta. Di la vuelta para irme y me preguntó: ¿Cómo estás? Más o menos bien, le contesté. Me luces muy flaca y diferente. Sí, le respondí, tú también. No pude contener más las lágrimas y tuve que alejarme. Cerró la puerta rápidamente y ya no estaba ahí. ¿Cómo pude haber llegado a un punto tan bajo de perder a este hombre que me amaba? ¿Cómo no valorar lo que teníamos juntos, una amistad tan singular? Teníamos muchísimo en común y disfrutábamos nuestro tiempo juntos. Habíamos soñado de tener 2 hijos y los nombres que les daríamos. Soñábamos de todos los lugares que algún día visitaríamos y sobre todo hablábamos de envejecer juntos. No iba a haber nada ni nadie que nos separara. Torbellino familiar. Mi papá notó cómo esa visita para ver a Ricardo me había hecho retroceder, cómo me había herido por dentro aún más, y entendió que él y mi mamá tenían que apoyarme, porque no me quedaban fuerzas. No me dejaron. Orábamos juntos, leíamos la Biblia juntos. Mamá, con todo su amor, preparaba mis comidas favoritas, pero solo podía comer un poquito antes de sentir malestar. Yo sabía que tenía que poner de mi parte si iba a pelear esta batalla, pero todo me parecía cuesta arriba. Traté de ser más positiva alrededor de ellos, porque podía ver cómo les estaba afectando. Ambos con sus propias vidas que vivir, y a la misma vez teniendo que arrastrar el peso de mis errores. No era nada fácil. En medio de todo, yo seguía luchando por encontrar el descanso, pero mi mente no me dejaba. Me agobiaban las mismas preguntas y acusaciones una y otra vez. ¿Cómo pudiste hacer esto? Mira el desastre que has causado. Eres una pecadora. Parecía que estas palabras me perseguían y siempre me sumían en una espiral de angustia y desesperación, de vuelta a ese lugar en mi cuarto donde me sentaba y me quedaba mirando por la ventana. No importaba cuántas veces le dijera a Ricardo o a mi familia que lo sentía, nunca sería suficiente para compensar todo lo que había hecho. Me di cuenta que requeriría más que simples palabras para ganar de nuevo su confianza y su amor. Tendría que mostrarles lo arrepentida que estaba, viviendo una vida digna de una segunda oportunidad. No había garantías, ni promesas de reconciliación, pero sabía que no había nada imposible para Dios.